En esta tercera presentación describiremos en primer término el proceso de transcripción en eucariotas y la regulación de la expresión génica. Luego haremos una breve introducción al procesamiento del ARN mensajero en eucariotas. Déjenme aclararles que la mayor parte de lo que hoy sabemos del proceso de transcripción eucariótico corresponde a la síntesis del ARN mensajero y fundamentalmente sobre este proceso en particular se basará nuestra presentación. Antes de analizar el proceso de transcripción en eucariotas, volvamos a repasar el dogma central de la biología molecular. Como comentamos antes, los segmentos de ADN que son transcriptos en algún tipo de ARN se denominan genes. Las moléculas del ARN mensajero son procesadas y luego traducidas a las secuencias de aminoácidos que forman las cadenas polipeptídicas. El proceso de transcripción determina lo que de aquí en adelante denominaremos como expresión génica. Como mencionamos en la segunda parte de la clase, a diferencia de las células procariotas, las eucariotas poseen distintos genes que son transcriptos por distintos tipos de ARN polimerasa. Los genes de tipo 1 transcriptos por la ARN polimerasa 1, que sintetiza el pre-ARN ribosomal 45S. Los genes de tipo 2 son transcriptos por la ARN polimerasa 2 y es la responsable de la síntesis de todos los ARN mensajeros y algunos ARN pequeños nucleares. Finalmente, los genes de tipo 3 son transcriptos por la ARN polimerasa 3, que es la enzima que polimeriza la síntesis de los pre-ARN de transferencia, el ARN ribosomal 5S y otros ARN pequeños. Adicionalmente, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas poseen sus propias ARN polimerasas que catalizan la síntesis de varios de los ARN de estas organelas. Como veremos, estas enzimas son una de las pruebas moleculares del origen procariota de estas organelas. A diferencia de las células procariotas, que como vimos solo poseen el factor sigma y eventualmente algunos factores específicos, las células eucariotas, para el proceso de transcripción del ARN mensajero, además de las ARN polimerasas, poseen factores de transcripción generales y específicos. Los primeros son requeridos para la unión de la ARN polimerasa al ADN en todos los genes de tipo 2. Por el contrario, los factores de transcripción específicos son responsables de regular, tanto activando como reprimiendo, la síntesis de determinados genes, y no otros. La diferenciación de las células eucariotas se debe en gran parte a la expresión diferencial de sus genes. Esto es, el hecho de que en un organismo en el que todas sus células poseen la misma dotación genética, cada tipo celular expresa un conjunto particular de genes. En esta diapositiva se ejemplifica cómo se produce la regulación génica, esto es, la forma de cómo una célula controla qué genes de su genoma se encienden o expresan. Gracias a la regulación de los genes, cada tipo de célula en un organismo tiene un conjunto diferente de genes activos, a pesar de que todas las células del cuerpo contienen exactamente el mismo ADN. Estos diferentes patrones de expresión génica causan que los diversos tipos de células tengan diferentes conjuntos de proteínas, lo que hace que cada tipo de célula sea exclusivamente especializada para hacer su trabajo. En este ejemplo, a la izquierda se muestra cómo una célula hepática posee activada la síntesis de la enzima alcohol deshidrogenasa, mientras que se reprime la síntesis de un neurotransmisor. Mientras que en la imagen de la derecha se observa una neurona en la que la expresión del alcohol deshidrogenasa está inhibida y la del neurotransmisor está activada. La ARN polimerasa es una holoenzima. Esta consiste de un complejo multiproteico que incluye a la polimerasa propiamente dicha y los factores de transcripción generales, esto es, el factor de transcripción 2B, el E, el F y el H, y otras proteínas que activan la transcripción. Este complejo puede ser reclutado directamente a un promotor vía la interacción con el factor de transcripción 2D. Que está conformado por la proteína de unión
a la caja TATA y las proteínas asociadas a la proteína de unión a la caja TATA. El proceso de transcripción del ARN mensajero eucariótico se inicia con la unión a la secuencia promotora denominada caja TATA del factor de transcripción 2D, el que posee una de sus subunidades denominada proteína de unión a la caja TATA, como dijimos hace un ratito. Este complejo produce una tensión sobre la doble hebra de ADN y luego se recluta el factor de transcripción B y a continuación se une la ARN polimerasa 2, conformando el complejo de preiniciación equivalente al complejo cerrado de la transcripción procariótica. Inmediatamente se unen el factor de transcripción 2E y el H, una de cuyas subunidades posee actividad helicasa responsable de la ruptura de los enlaces puente hidrógeno de la doble hélice del ADN y conforma el complejo de iniciación de la transcripción. A partir de este momento y en presencia de ribonucleótidos trifosfato y con la hidrólisis de ATP, comienza el proceso de transcripción con la liberación de los factores de transcripción general. A medida que se produce la elongación de la cadena de ARN mensajero, se produce la fosforilación del dominio carboxilo terminal o CTD. El dominio carboxilo terminal de la subunidad mayor de la ARN polimerasa 2 consta de múltiples repeticiones de un heptámero consenso, que varía en número de 26 en levaduras a 52 en vertebrados. El dominio carboxilo terminal funciona para ayudar a acoplar la transcripción y el procesamiento del ARN naciente, y también juega un papel en el alargamiento y la terminación de la transcripción. Una vez que se ha completado el proceso de elongación, se produce la terminación de la transcripción. Como se observa en el panel superior, en el caso de la transcripción de los genes de tipo 1 por la ARN polimerasa 1, la iniciación se produce mediada por dos factores de transcripción general, el VF y el SL1, que se unen cooperativamente al promotor y reclutan a la ARN polimerasa para formar el complejo de iniciación. Una de las subunidades del factor es la proteína de unión a la caja TATA, o TBP. En el panel inferior de la imagen se observa el procesamiento que sufre el pre-ARN ribosomal 45S para dar las moléculas de ARN ribosomal 18S, 5,8S y 28S, tal como se describió en la clase de núcleo. Por otra parte, en la transcripción de los genes de tipo 3, conducido por la ARN polimerasa 3, se dan algunas diferencias, ya que los promotores, tanto del ARN ribosomal 5S como el de los ARN de transferencia, están ubicados corriente abajo del sitio de iniciación de la transcripción. Así, la transcripción del ARN ribosomal 5S es iniciada por la unión del factor de transcripción 3A seguida de la unión de los factores 3C y 3B y finalmente la ARN polimerasa 3. En el caso de los promotores de los ARN transferencia no contienen un sitio de unión para el factor de transferencia 3A y este factor no es requerido para su transcripción. En su lugar es el factor de transcripción 3C el que inicia la síntesis de los genes de ARN de transferencia vía la unión a las secuencias promotoras, seguida por el factor de transcripción 3B y la ARN polimerasa 3. La proteína de unión a la caja TATA es una de las subunidades del factor de transcripción 3B. En eucariotas, la terminación del proceso de transcripción también depende del tipo de ARN polimerasa implicada. En el caso de la polimerasa 1, se requiere un factor de terminación específico. En la de la ARN polimerasa 2, la separación del transcripto naciente es el acontecimiento que da la señal de terminación. Se puede dar en diversos sitios corriente abajo del sitio de poliadenilación. La terminación de la ARN polimerasa 3 se da luego de la síntesis de una serie de residuos poliuracilo. La mayor parte de lo que sabemos sobre la regulación
de expresión génica en eucariotas se basa en el análisis del proceso de transcripción viral. Un ejemplo clásico es el promotor del virus de simios SB40 para genes de respuesta temprana. Este contiene una caja TATA y 6 cajas guanina-citosina arreglados en 3 conjuntos de secuencias. Adicionalmente, la transcripción eficiente de este gen requiere la presencia de un amplificador corriente arriba consistente de 2 repeticiones de 72 pares de bases. En el panel superior de esta diapositiva se muestra que en las células eucariotas, sin la existencia de un amplificador, el gen es transcripto solo a un nivel basal, esto es, a niveles muy bajos. En el segundo panel, señalado como B, se muestra que la adición del amplificador E, para el ejemplo el del SB40, se estimula la transcripción. El amplificador es activo no solo cuando se lo coloca muy próximo corriente arriba, que es lo que ocurre en B, sino también lo hace cuando se le ubica varias kilobases corriente arriba o corriente abajo, como se muestra en C y en D. Adicionalmente, se corroboró que los amplificadores son activos tanto en orientación directa como invertida, lo que ocurre en la imagen E. En esta imagen se muestra que la regulación de la expresión de los genes de tipo 2, tanto en relación con la activación como con la represión, no solo depende de los factores generales, sino de los activadores y represores que actúan estimulando o silenciando la expresión gene. Para finalizar el tema de transcripción, vamos a revisar brevemente las modificaciones posttranscripcionales del ARN mensajero. Estas modificaciones son las responsables de la producción de las moléculas de ARN maduro. Las principales modificaciones son de 3 tipos. Primero, la colocación del capuchón sobre el extremo 5', proceso también denominado capping. El corte y eliminación de intrones seguido del empalme de exones, proceso denominado splicing. Y finalmente, la poliadenilación del extremo 3' del ARN mensajero. El proceso de capping consiste en la adición de un nucleótido cuya base nitrogenada es guanina sobre el extremo 5' de la cadena de ARN mensajero. Este nucleótido, ribonucleótido, se incorpora en forma invertida mediante un enlace trifosfato 5'5'. El capuchón puede estar metilado en el guanilato invertido o también puede estarlo en el guanilato en la primera base y en la segunda base nitrogenada de la cadena de ARN mensajero. La segunda modificación del ARN mensajero eucariótico consiste en la eliminación de los segmentos no codificantes, denominados intrones, y el empalme de los codificantes, denominados exones. Como analizamos cuando estudiamos el núcleo celular, dicho corte y empalme es efectuado por ribonucleoproteínas nucleares que contienen ARN pequeños. Estos son capaces de catalizar el proceso de corte y finalmente el de empalme de los exones. En el ejemplo de la diapositiva se esquematiza en la parte superior el pre-ARN mensajero que codifica a la beta-globina. Este consta de 3 exones y 2 intrones, y en el esquema inmediatamente debajo se observa cómo se ha producido la eliminación de los intrones y el empalme de los exones. En las dos imágenes de la parte inferior, señaladas como C y D, se muestran la preproteína y la proteína madura sintetizada a partir de este ARN mensajero. En algunos genes, este proceso de splicing puede generar distintas combinaciones de empalme de exones, dando lugar a la síntesis de proteínas diferentes a partir de un mismo gen, proceso que se conoce como splicing alternativo. La última modificación posttranscripcional que describiremos consiste en la poliadenilación del extremo 3' de los ARN mensajeros eucarióticos. Las señales de poliadenilación en las células de mamíferos, por ejemplo, consisten de un hexanucleótido específico y adicionalmente, tanto corriente arriba como corriente abajo, hay elementos ricos en guanina y uracilo. Una endonucleasa cliva el pre-ARN mensajero entre
una longitud de 10 a 30 nucleótidos corriente abajo del hexanucleótido, usualmente en una secuencia específica constituida por citosina y adenina. Una poli-A polimerasa luego agrega una cola poli-A consistente de aproximadamente unos 200 residuos en los extremos 3' del ARN. Bien, con esta diapositiva completamos los contenidos del proceso de transcripción, la regulación y las modificaciones posttranscripcionales en células eucariotas. En la próxima clase veremos el proceso de traducción. Buenos días.